los apóstoles a través del tiempo. Apúntelo, póngale a través y tiempo. Hay personas, seguimos adelante, vaya conmigo. Hay personas que sostienen que en este tiempo, hermanos, ya no hay apóstoles. Mi hijo Isaac fue por allí a un instituto, una escuela. Iba a empezar a estudiar el año pasado y lo primero que le empezó a escuchar de los maestros es que no había apóstoles, que esa era cosa del pasado. Yo no le dije nada, más él me platicó, pero no duró más que 2, 3 clases y me dijo, ya no voy allí. Solo me dijo, ya no voy allí. Rápido, él lo oyó, escuchó que no era lo correcto. Entonces, hay gente que dice que ya no hay apóstoles, que eso fue cosa del pasado. Y si el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él iba a dar 5 ministerios para la edificación, para la completura, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo y prepararlo para su venida, y si aventamos a un lado a los apóstoles y a los profetas, entonces nada más hay 3 ministerios fungiendo en la iglesia. La pregunta es, ¿de qué forma va a estar preparada la iglesia de Jesucristo para cuando el maestro venga? ¿No me entienden? Gloria al Señor. Haga de cuenta que tiene su carro y le dicen, tiene que echarle aceite de transmisión y de motor y de steering wheel, ¿verdad? Y de la guía hidráulica. Y usted dice, no le voy a echar de transmisión, me vale. Nomás hasta cierto punto va a llegar su carro. Alaben a Dios, alaben. ¿Me entiende? Nomás hasta ahí va a llegar. Cuando se acabó el aceite, se acabó el asunto. ¿Me entiende? Ya no avanzó. Es parecido a lo eclesiástico. Alabado sea el Señor. Pero seguimos adelante. Vaya conmigo. Hay personas que sostienen que en este tiempo ya no hay apóstoles, hermanos. Algunos afirman, hasta dicen que luego de los 12 apóstoles ya no existió más esa función en la iglesia, como le estoy explicando. Pero ¿qué es lo que dice Primera de Corintios 15, 3 al 8? Primera de Corintios 15, 3 al 8. Ahí lo tenemos en cierta forma en su guía. Lo leemos todos, por favor. Vamos, y léalo bien fuerte que despierte el de enseguida. Dice, porque primeramente, no los oigo, ¿ve? ¿Qué les digo? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Amén. Se está viendo diferentes sonidos. Amén. Porque lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a quién. ¿A quién apareció? Cefas era Pedro, ¿ok? Apareció a Cefas y después ¿a quién? Y después a los 12. Después apareció a quién? A más de 500. Dígame ¿a quién? Circúlele con su lápiz allí y ráyelo, por eso le doy la hoja. Circúlele 500, circúlele 12, circúlele Cefas. Después se le apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice el escritor, gloria al Señor Pablo, y a otros ya duermen, o sea, ya murieron, ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Una pregunta, mis hermanos, véame aquí, gloria a Dios, una pregunta. Si dice al último me apareció a mí y Pablo era apóstol, entonces ¿cómo no va a haber apóstol después de los 12? ¿No? Porque dice, no, cuando terminó el ministerio de los 12 se acabó el apostolado, porque el mismo Pablo dice, al último me apareció a mí, y Pablo es el apóstol Pablo. Simple. Si se pusieran a estudiar un poquito bien la palabra los doctores de la ley o los profesores de universidad, por eso tenían muchos problemas conmigo cuando estaba yo estudiando para el doctorado y todo eso, porque yo les hacía todas estas preguntas y me decían, no, había preguntas que me decían, mira, no te metas en tanto asunto, nomás ora a Dios. No, pero es que yo quiero saber, porque a mí se me hace ilógico esto.
Entonces hay cosas que hasta lógicas son, no tienes que buscarle mucho ruido al asunto. Alaben a Dios, si pueden. Gloria al Señor. Seguimos adelante. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3 al 8, hija? Léelo todo. Porque primeramente os he enseñado Súbele. lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas. Okay. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como a un abortivo me apareció, ¿a quién? A mí. ¿A quién dice, hermanos? A mí, gloria al Señor, dice el apóstol. ¿Dicen amén? Ahora vamos a la página otra vez, de nuevo. Página 1, para los que están llegando. Página 1. Cuando leemos detenidamente, usted se habrá dado cuenta que el Señor Jesús, al resucitar, primeramente se apareció ¿a cuántos? No los oigo, ¿a cuántos? A los 12, ¿sí? Se apareció a los 12, gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. A los 12, apúntelo ahí, 12. Y después a todos los apóstoles. ¿Cómo está eso? Primero se le apareció a los 12. ¿A los 12 qué? Apóstoles. Y luego dice, y luego a todos los apóstoles. Pues por fin, ¿había o no había? Después de los 12. Es la Biblia. Es la palabra. Sí, se le apareció entonces a todos los apóstoles. Esto marca claramente que la función apostólica ha trascendido, ha pasado más allá de los 12 primeros enviados por el Señor. Pablo fue un apóstol aún sin pertenecer a los 12 primeros. Apúntele, 12 primeros. ¿Ya están? Digan amén. Ok, seguimos adelante. Evidentemente, amados hermanos, ha sido una hábil maniobra del enemigo de Satanás eliminar esta función de la iglesia, mientras que él en sus filas ha seguido levantando sus propios apóstoles para tomar ventaja. ¿En qué? ¿Tomar ventaja en qué? En el conflicto espiritual. Escríbalo, conflicto espiritual. En otras palabras, está diciendo allí que él le mete a la gente, a la humanidad, o sea, al pueblo cristiano, que no hay apóstoles, y al mismo tiempo él está levantando apóstoles falsos. Vea usted la maniobra del diablo, según él, muy astuto, gloria al Señor, pero siempre el Señor sabe más que él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces tengamos en cuenta que hay una guerra espiritual en la tierra, hay una guerra espiritual en nuestra ciudad, hay una guerra espiritual en nuestro hogar, hay una guerra espiritual en nuestro corazón también. Por eso es tan importante esto, y vamos a seguir viendo otros detalles. Entonces le seguimos. Los apóstoles entonces son personas enviadas, digan enviadas. Son hombres que funcionan en la sabiduría de Dios. ¿En la qué? En la sabiduría de Dios, and the wisdom of God. ¿Sí? Muy importante, apóstoles have the wisdom of God in order to penetrate, para poder penetrar darkness, para poder penetrar en la ciudad. Alabado sea el Señor. Por eso, gloria a Dios, muchas veces yo he visto, va un pastor y habla con un presidente de la ciudad, y a veces ni caso le hace. Y va un apóstol y le habla a un presidente de la ciudad, y hasta abren la puerta y siéntese. Necesitamos platicar con usted. A mí me está pasando en México, a mero arriba en Coyutla, Veracruz, a mero arriba la misión divina que tenemos a mero arriba, en un lugar que se llama Mecatlán. Para allá va mi pastor Eduardo mañana en la mañana. En Mecatlán me llevaron para la oficina. Yo les puse un video a ustedes. Me llevaron para la oficina del mayor, me sentaron allí, abrieron las puertas, me dijo, esta ciudad es suya, dijo. Yo me quedé, es la autoridad apostólica. Es el poder de Dios, ¿ve? Gloria al Señor. Entonces, yo cuando nos salimos de la oficina del mayor, o sea,
del mayor, ¿verdad? En alcalde, le dicen en México. Cuando salimos de allí, le dije al presbítero Sergio, le dije, ¿sabes de qué? No sabe ni lo que hizo el mayor. No le agarraron, Gloria, te digo. No sabe ni lo que hizo el mayor, entregándole él la cabeza de la ciudad a un apóstol. No sabe ni lo que hizo. Oh, gloria a Dios, apláudele. Aunque no comprendas, apláudele. Aleluya. Amén. Pero seguimos adelante. Amén. Entonces, seguimos. Pablo se refirió a sí mismo como perito. Perito quiere decir experto. Perito quiere decir experto. Amén. Experto, póngale allí, arquitecto. Architect. Experto arquitecto. Y luego enseguida toda rayita, póngale 1 Corintios 3:10. Mientras usted lo escribe, la salmista aquí, Ashley, va a leerlo. Sí, 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10 dice: porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inmente. 1 Corintios 3:10. Yo sabía que ibas a necesitar esta. No hay más grande, sino si te la doy también. Ya conozco mis ovejas. Ok, entonces dice, el relato de Lucas menciona que la sabiduría de Dios es la que envía a los apóstoles. La sabiduría de Dios es la que envía a los apóstoles. ¿Sí? Ok, vete a Lucas 11:49, mija. Vemos allí que es la sabiduría de Dios, es la mente de Dios. Es el Señor el que coloca apóstoles, es el Señor el que levanta apóstoles, es Dios el que envía apóstoles. Él es el que escoge. ¿Quién escogió a los 12? ¿Quién escogió a los 12? El Señor, ¿no? Fue el Señor, fue la sabiduría de Dios en Cristo, escogió a los 12. No se escogieron ellos solos. No se escogieron ellos solos. Gloria al Señor para siempre. Aquí desde el 2000, por ahí, 99, 2000, por ahí, empezaron a decirme apóstol. Yo no me puse, ni lo busqué. Pero como le digo a muchos hermanos, venía un misionero de África que ni me conocía, y estábamos en la sala del pastor Eduardo allí, y lo llevamos al basurero a Matamoros y muchas cosas más. Empezamos a ministrar y repentinamente empezamos a orar, y pone la mano en mi corazón, me dice: el Señor dice que tú eres apóstol, ¿sabías eso? Le digo, no, tenía una idea, pero whatever. Y viene otro misionero de Brasil sin conocerme, y Dios dice que tú eres apóstol. Yo, y otro de por acá y de todo el mundo. Entonces no fui yo. Y si supieran lo que cuesta, ni lo deseo. Gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre. Ok, a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Se vale aplaudir cada y cuando, no estamos en el cementerio, ni estamos en el seminario teológico. Estamos en la escuela, ministerio, misión divina. En Lucas 11:49, entonces, ¿qué dice, mija? Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Te fijas? A unos matarán y a otros perseguirán. Pero les enviaría apóstoles y profetas, pero dice, a unos de ellos seguirán, perseguirán y a otros matarán. Y no, eso no solamente fue en el pasado con diferentes profetas y apóstoles, sigue habiendo eso, sigue habiendo eso. Alaben a Dios si pueden, sigue habiendo eso. Entonces seguimos adelante. Si ponme un poquito debajo al mío, hijo. Si leemos los 8 capítulos iniciales de Proverbios, veremos que allí se delinean los atributos y beneficios de la sabiduría. Esto incluye cosas excelentes, vea su papel, estoy leyéndole con usted. Cosas excelentes, allí después de Lucas 11:49, porque ya se me perdieron unos, están pajareando. Sí, cosas excelentes, cosas rectas,
verdad. ¿Qué más? Hay una rayita ahí, ¿verdad? Póngale instrucción, prudencia. Hay otra rayita, póngale conocimiento. Luego dice discreción. Y luego otra rayita, póngale consejo. Luego dice entendimiento, fortaleza, riqueza. Hay otra rayita, póngale honor, justicia. Otra rayita, póngale bendición, vida y favor. Entonces, si leemos el libro de Proverbios 24:3, observamos algunos de estos atributos de la sabiduría de Dios que poseen muchos de los apóstoles y profetas. Proverbios 24:3, vea lo que dice. Aquí está en la pantalla, véalo. Con sabiduría se edificará la casa. Espérame, con sabiduría, ¿qué? ¿Cómo? Se edificará la casa con sabiduría. Y con prudencia, ¿qué? Se afirma. ¿Con prudencia qué, hija? Se afirmará. Entonces se necesita sabiduría para edificar. ¿Sí? Si alguno de ustedes dice, ¿sabe de qué? Y me han dicho muchísimos, cientos de almas me han dicho, qué maravillosa iglesia tienes, qué tremenda iglesia tienes, cómo se mueven como un ejército, qué organizada está tu iglesia, qué tanta iglesia tienes, cómo conocen bien su doctrina. A mí me gusta más cuando me dicen cómo conocen bien su doctrina, su Biblia, que digan, tienes 5,000 miembros. Eso no me interesa. Me interesa que conozcan bien la palabra del Señor. Y algún día yo me voy a ir y van a quedar pastores y apóstoles y profetas y cuánto. Y si uno de ustedes se le ocurre en aquel tiempo cuando yo me muera andar orando por una mayor gay, vengo de la tumba y les tiro las patas. Es una promesa. Ay, qué película de terror o qué da. ¿Cuánto dicen amén? Página 2. La sabiduría apostólica es necesaria para edificar la iglesia, la casa del Señor. No solo globalmente, póngale globalmente, sino también a nivel local. Entonces necesita mucha sabiduría para, en el caso de nosotros, para la asociación, también para la iglesia local. Mucha sabiduría. Si nos regresamos a la página 1, por favor, página 1, vemos instrucción, vemos conocimiento. Y ahorita el conocimiento en la dimensión apostólica es mucho más mayor que el que ha habido. Una vez les estuve hablando a ustedes, les expliqué unos detalles en cuanto a la transformación, a la transición que hay. El cambio que está habiendo en el mundo, no solamente en el mundo secular, también en el mundo espiritual. Dicen los profetas que lo material, lo terrenal, es un reflejo de lo que está sucediendo también en los cielos. Por ejemplo, el temblor que acabamos de tener, nunca había pasado eso. Yo estaba esperando de hablarle de eso, aunque sea un minuto. No, jamás en la historia había habido más de 8 a 10 temblores, amén, mayores. No aftershocks. Temblores mayores de 5 para arriba, punto. 8 o 10 temblores en menos de 15 días. Jamás se había escuchado eso. Y dijo un profeta, me mandó una carta a un profeta por allá en New York que dice, es lo que está sucediendo en el cielo. Es lo que está sucediendo en lo espiritual. Dios está haciendo...